Antes de empezar, solo quiero recordarles que en el video pasado les hice una pequeña encuesta donde les pedía que eligieran el tema del siguiente video. Para el momento en el que empecé a editar, la opción ganadora fue el tema de los padres más crueles de la historia. Cada semana realizaré una encuesta similar. La participación de ustedes es muy importante para mí. Empecemos con el video de esta semana. La labor de ser padre es un magnífico regalo que muchos miran como una bendición. Lastimosamente, ese no es el caso de los padres que conocerás ahorita. Desde una madre que dejó que su hija fuera comida por ratas gigantes, hasta un padre que asesinó a toda su familia a sangre fría para empezar una nueva vida. Estos son los 7 padres más crueles de la historia. Bienvenidos al Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? La vida de John List parecía perfecta. Tenía un trabajo estable, una familia feliz y una casa muy hermosa. Vivían en una zona de clase media en Michigan, pero los momentos duros llegaron para la familia List. John perdió su trabajo de toda la vida y las deudas empezaron a crecer. Ya no podía pagarlas. A la vez, su esposa empezaba a mostrar señales de demencia y sus días eran infelices. John se dio cuenta que solo tenía 2 salidas. Una era declararse en bancarrota y empezar a vivir de la asistencia social. Y la segunda opción era matar a toda su familia para empezar una nueva vida. En lugar de enfrentar los momentos duros en familia y salir adelante juntos, John List eligió la segunda opción. Se dio el tiempo para planearlo todo meticulosamente. Llamó al colegio de los niños avisando que sus 3 hijos no irían a clases por algún tiempo porque estarían de viaje. Canceló el periódico, las entregas de leche y correspondencia. John List había decidido desaparecer sin levantar rastros ni sospechas. Luego de vaciar las cuentas de ahorro de él y de su madre con el poco dinero que les quedaba, John inició aquella horrible masacre. Mató a su madre, su esposa y sus hijos de 16, 15 y 13 años con sendos disparos por la espalda como todo un cobarde. Luego dejó los cadáveres de su familia ordenados en la sala y se dio el tiempo de ordenar su casa y hacer parecer como si no pasaba nada. Fue hasta un mes después que la policía llegó a su casa y se encontró con aquella espantosa escena. Todo gracias a una llamada de un vecino que empezó a notar que ya nadie salía ni entraba de aquella casa. List fue encontrado 18 años después con un nuevo nombre y una nueva familia. Te sorprendería leer su historia. Probablemente le dedique un video completo en un futuro próximo. Pero resulta increíble cómo un hombre que decía ser muy religioso se convirtiera en aquel horrible monstruo capaz de asesinar a su propia familia. Un tribunal de la ciudad estadounidense de Albuquerque, en Nuevo México, ha iniciado la audiencia del caso de la perturbadora muerte de una niña de 10 años, que fue violada y asesinada por criminales contratados por su propia madre. Michelle Mertens, de 35 años, primero admitió que observó cómo drogaban, violaban y mataban a su hija, pero luego se descubrió que ella misma había planeado aquel macabro crimen. En su perfil de Facebook, Mertens se describía como una devota cristiana amante de los niños, y en publicaciones anteriores había compartido fotos con su hija acompañadas de frases de amor. Sin embargo, a pesar de ese supuesto amor, Mertens dedicó bastante tiempo a la búsqueda de alguien para que cometiera el crimen que había tramado. De acuerdo a las investigaciones, ella mantuvo encuentros con al menos 3 hombres. Uno de ellos, Fabián González, de 31 años, aceptó cometer el espeluznante crimen. Drogó a la niña con metanfetamina y la agredió sexualmente en el apartamento de la familia Mertens. Acto seguido, el hombre la estranguló y la acuchilló. A continuación, procedió a desmembrar el cuerpo de la niña, pero no terminó el trabajo, sino que prendió fuego a los restos en la bañera. Allí encontró la policía el cadáver de la niña, luego de que alguien llamara avisando del humo que salía de una ventana. El jefe de la policía de Albuquerque catalogó el asesinato de la menor como el homicidio más horroroso que ha visto en su carrera. Pero quizá lo más asqueroso de todo el caso es escuchar a la propia madre confesando a los agentes que disfrutó observando cómo violaban y mataban a su hija. Una pareja de Georgia se declaró culpable de hacer que su hija de 14 años participara en actividades sexuales. La niñita era obligada por sus padres a mantener relaciones sexuales con un hombre de 67 años que vendía autos usados. La niña tenía sexo con aquel hombre con el propósito de no hacer los pagos mensuales por la minivan de segunda mano que le habían comprado. El pago que tenían que realizar era de $281. En este punto, sé que te sentirás tan decepcionado como yo de vivir en un mundo tan asqueroso. Me siento enfermo solo de pensar en lo que esta pareja de imbéciles le hacían a aquella niña. Cada uno de ellos recibió de sentencia 10 años de cárcel, sentencia que, bajo mi punto de vista, se queda corta en comparación de la forma en la que prostituían a aquella niña. Sobre todo porque también salió a la luz que habían drogas involucradas en todo el escándalo. En algún momento de nuestra vida todos nos hemos visto en la necesidad de buscar algo en los clasificados.
Lo que no esperas encontrar es que alguien pone a la venta a un bebé, y por más extraño que parezca, que un periódico autorizara el anuncio y lo publicase sin ningún problema. En 2012, Brittany Hill fue arrestada por tratar de vender a su bebé de 4 meses en la sección de clasificados de su periódico local. El anuncio decía con unas letras negras y grandes, "Bebé a la venta", y abajo, el precio era de $4,000. Eso era todo lo que valía la vida de su bebé para aquella mujer. Lo más increíble es que un comprador interesado llamó. Sin embargo, al darse cuenta de que no había abogados ni documentos de adopción por firmar, el comprador se puso nervioso, abandonó el asunto e informó a la policía sobre lo sucedido. Es increíble ver que existen personas con tan poco amor en el mundo. Cuando veo alguna escena del reino animal y de una madre luchando por cuidar de su pequeño, me pregunto, ¿quiénes son los animales realmente? ¿Cuál ha sido el peor castigo que te han hecho tus padres? Piénsalo por un rato. Sé que nada se compara al caso que verás a continuación. En 2011, Adele Askew perdió su temperamento y le puso una plancha caliente en la cara a su hija. No solo una, hasta 2 veces. La pregunta obvia es, ¿qué hizo aquella niñita para recibir un castigo tan brutal? Esa es la parte increíble de la historia. La pobre niñita no había pronunciado correctamente algunas palabras mientras leía un libro. Según la madre, el que su hija no leyera bien aquellas palabras debía ser castigado con quemaduras de 1er grado para que no se volviera a repetir. Aquel brutal castigo dejó a la niña de 10 años con cicatrices graves, castigo que fue rápidamente reportado por los directores de la escuela. Cuando Askew fue interrogada, se inventó una historia sobre una sartén caliente, pero los trabajadores sociales descubrieron la verdad. Askew mostró poco remordimiento, como si no le importara el asunto. Ni siquiera le dio atención médica a su hija. Aunque la disciplina es parte importante para enseñar a un hijo dónde se encuentra la línea entre lo correcto y lo incorrecto, esta clase de situaciones ni siquiera merecen llamarse disciplina. Más bien, son actos brutales que a todas luces son un crimen. El siguiente caso fue conocido como el caso del monstruo de Amstetten. Todo sucedió en Austria en el año 2008. Joseph Fritzl llevó a su nieta de 19 años al médico para hacerse un chequeo. Fue en ese momento cuando los médicos encontraron una nota en su bolsillo pidiendo ayuda. El 28 de abril de 2008, Joseph Fritzl, al verse acorralado por la situación, confesó que había encerrado a su hija en un cuarto sin ventanas durante 24 años y tuvo con ella 7 hijos. Uno de ellos era aquella niña a la que encontraron la nota de ayuda. Para lograr sus oscuros propósitos, el monstruo de Amstetten mantenía a su hija drogada y amarrada en casa. Elizabeth Fritzl fue violada y agredida físicamente y literalmente miles de veces. Joseph finalmente fue arrestado y condenado a cadena perpetua tras las rejas. Lo perturbador de esta noticia era que Joseph había reportado que su hija había desaparecido años atrás. Todos creyeron su historia, incluida su esposa, que no tenía idea de todo lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo es posible que un padre, el hombre que debe proteger a sus hijos y cuidarlos de cualquier peligro, resulte ser un monstruo tan asqueroso y horrible? Un espeluznante suceso ocurrió en Johannesburgo, Sudáfrica. Ratas gigantes africanas que pueden alcanzar el tamaño de un perro mediano se comieron viva a una niña de 3 meses, mientras dormía solita en su casa y su madre salía de fiesta. Cerca de las 6:30 de la mañana, la abuela de la bebé encontró los restos de su nieta sobre la cama. Al principio, la madre de 26 años dijo que la niña había muerto quemada. Estas historias fueron desmentidas por los vecinos, que habían acudido momentos antes. Ellos explicaron a la policía que la lengua, ojos y dedos de la niña habían sido comidos. Además de que había partes de su cuerpo que faltaban. Tenía mordeduras y heridas que fueron infligidas por los dientes afilados de las ratas. La abuela explicó días después que esta es una zona donde existen muchísimas ratas y que la madre solía dejar a la niña sola continuamente para irse de fiesta. La madre fue arrestada por negligencia infantil. Esta no es la primera vez que ratas gigantes causan la muerte de personas en Sudáfrica. Al conocer la situación en la que viven, solo una madre sin amor a sus hijos haría tremenda estupidez. Estos fueron los 7 padres más crueles de la historia. Gracias por ver el video. Te veo en el siguiente.